Gloria al Señor. Fíjense que hemos estado leyendo. ¿Sí les ha gustado la lectura? Qué bueno. Gloria a Dios. Es muy bueno todo lo que Dios nos está dando. Y bueno, pues he estado siguiendo esta lectura con mucho interés, con mucho gusto. Y también como que Dios ha estado señalándome algunos puntos de importancia. Digo importancia en lo personal, por supuesto, pero que también yo creo que Dios quiere que nosotros estemos atentos y que podamos verlos. Y bueno, pues es el caso de lo que nos toca leer hoy, que precisamente es del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo del 44, del párrafo 44 al 52. Y bueno, nos habla aquí del mensaje que Pablo y Bernabé le están dando a los gentiles. Y voy a leer el párrafo 44. Dice: el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, creyeron. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y de Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Y ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. O sea que esto del Espíritu Santo no es nuevo. Esto del Espíritu Santo pues viene de aquel tiempo en el que Dios estaba levantando la iglesia de los discípulos, que es de lo que estamos leyendo en todos estos días. Y bueno, con esto en mente, empieza este fragmento, dice: el siguiente día de reposo. Si ustedes se acuerdan que habíamos leído que la gente de la sinagoga le había pedido a Pablo que regresara la siguiente semana, o sea, al siguiente día de reposo, que es una vez a la semana. Entonces Pablo y Bernabé regresaron para hablarles a los que estaban en la sinagoga de estas cosas del reino de los cielos. Les interesó mucho. Había gente que estaba muy interesada en lo que Pablo y Bernabé estaban hablando. Y entonces le dijeron: vengan por favor la próxima semana. Dijeron ellos: pues a todo dar, igual que cualquiera de nosotros, si nos invitan para que prediquemos la palabra y compartamos esto que Dios nos ha dado, estoy seguro que todos podríamos decir: claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, así sucedió. Y a la siguiente semana, para la sorpresa de Pablo, él les había estado hablando a los de la sinagoga en un local pues dedicado al culto, en un lugar donde se proclamaba la ley de Moisés. Y entonces resulta que cuando llegan Pablo y Bernabé a la sinagoga, resulta que está casi todo el pueblo reunido, teniendo esa intención, ese interés de escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que habían llegado, y lo leímos la semana pasada, en el curso de la semana, leímos que habían llegado y en la sinagoga ellos llegaron como oyentes. Ellos llegaron al grupo, por decirlo de alguna forma, llegaron y se sentaron y estuvieron oyendo lo que aquellas personas, los que dirigían en ese tiempo la sinagoga de Antioquía, les estaban compartiendo con respecto de la ley y las cuestiones espirituales, o las cuestiones más bien de la religión, de la ley. Y entonces cuando terminaron,
estas gentes su exposición. Entonces, como una cortesía, pero yo creo que más bien fue el Espíritu de Dios que los guió, les dijeron: ¿ustedes querrían comentarnos algo? Porque sabían que eran gente que venía de otro lugar, y la fama de ellos pues seguramente ya les había llegado de que estaban predicando de una manera importante el Evangelio. Entonces llegan aquí a la sinagoga, acaba la exposición, y dicen: ¿les gustaría comentar algo para nosotros? Entonces pues yo me imagino que ahí Pablo ha de haber dicho: pues yo de aquí soy, y entonces aprovechó la oportunidad y compartió las buenas nuevas. Y entonces eso entusiasmó a muchos de los que estaban ahí, que eran judíos, de los principales de la sinagoga, pero también la gente que estaba, la gente que era temerosa de Dios y que no necesariamente eran judíos. Entonces les dicen: por favor vengan la semana que entra. Y entonces se organiza el plan para que la siguiente semana lleguen estos hombres para compartir la palabra. Y cuando llegan, como les digo, resulta que tienen ahí a casi todo el pueblo dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Eso sería maravilloso, que, o sea, el solo imaginar esa situación es glorioso. Que vienes tú con una intención de hablarle a una gente, pues pon tú, no sé cuántos cupieran en la sinagoga, pero pon tú que hayan habido unos 100, 150, no lo sé, según el tamaño, pero llegas y está casi todo el pueblo, y todo el pueblo quiere oír lo que tú tienes que decirles de parte de Dios. Eso definitivamente, pues es una obra del Espíritu Santo. Él es el que convoca a los corazones para que se puedan reunir, para que nos podamos interesar en las cosas del Señor. Y entonces, bueno, llegan ahí y se encuentran a toda esta gente que estaban ahí reunidos esperando las buenas noticias. Entonces dice que esto, o sea, la gran convocatoria, la gran expectación que causó en la gente del pueblo, el hecho de que Pablo y Bernabé fueran a compartirles las buenas noticias, dice que eso generó, o eso motivó que algunos judíos, tal vez los más religiosos, se pusieran celosos, tuvieran una actitud negativa con respecto de esto, porque es como, pues no lo sé, me imagino, que estuviéramos predicando a Cristo en un templo tradicional, y entonces la gente responde a las buenas noticias, la gente se enciende cuando viene la presencia de Dios, y entonces los que llevan esa reunión convencional, pues entonces se sienten celosos de lo que está sucediendo, y entonces dice: pues cómo que estos jalan más gente que yo, ¿no? Y entonces se pusieron molestos y fueron movidos por celos y amenazar. Bueno, comenzaron a contradecir a Pablo. ¿A contradecirlo en qué sentido? Pues era gente que conocía la ley, pero Jesucristo vino a abrogar la ley. Jesucristo vino a derribar todos esos parámetros que a través de la religión los judíos habían impuesto a la gente. Entonces Jesucristo hablaba de una buena noticia, de una novedad. Y entonces todos aquellos que tenían esa costumbre religiosa, entonces al ver que estaba jalando mucha gente Pablo, entonces empiezan a contradecirlos, empiezan a increparlos. No, que así no dice la ley, que esto por aquí, pero imagínense, algo que podía haber sido muy agradable, empieza a ser motivo de discordia y enfrentamiento y confrontación entre las personas que estaban ahí reunidas, ¿no? Entonces dice, Pablo y Bernabé les aseguraron que ellos pensaban que había sido necesario. O sea, Pablo dice: ok, está bien. O sea, como quien dice, yo imagino que han de haber dicho: a ver, paren su tren, vamos a aclarar las cosas. Y entonces les dice que ellos consideraban de una manera honesta que había sido muy bueno que las buenas noticias se predicaran primeramente a los judíos, porque eso es lo que había venido Jesús. Dice: yo he venido a sanar a los enfermos del pueblo de Israel, a los perdidos, he venido a rescatar a los perdidos del pueblo de Israel, es lo que empezó diciendo Jesús, ¿no? Y entonces las buenas noticias estaban dedicadas exclusivamente a los judíos, y fue hasta que Pablo se encontró con el Señor en ese camino a Damasco, fue que entonces Dios
abrió la oportunidad para que las buenas noticias también fueran predicadas a los gentiles, esto es, a los no judíos. Entonces, él ya había tenido esa experiencia. Él era de entre los judíos el más radical, si pudiéramos pensarlo así, de los judíos. Así era Pablo, tanto que estaba persiguiendo a los cristianos, estaba procurando matarlos. Y entonces, en su camino a perseguir a los cristianos, fue cuando se le apareció Jesucristo y lo tumbó al suelo y lo dejó ciego, para que se le quitara un poquito ese ánimo encontrado en contra de la iglesia. Entonces, bueno, Pablo había pasado por esa experiencia. Evidentemente, aquellos hombres religiosos no habían tenido esa experiencia y no podían entender por qué Pablo estaba con tanta fuerza, con tanta unción, predicando el evangelio. Pero bueno, finalmente lo trataron de confundir, lo trataron de desacreditar delante de la gente. Y entonces Pablo le dice, pues ok, yo entiendo sinceramente que fueran ustedes los primeros en escuchar las buenas nuevas. Dice, pero como no tienen ganas de recibir las buenas noticias, como están poniéndose tiesos, como están poniendo de payasos, entonces vamos a ir a predicar a los que no son judíos. Les vamos a dar las buenas nuevas a los no judíos. Y entonces dice aquí bueno, y esto es importante señalarlo, dice, por no sentirse dignos del regalo de la vida eterna, Pablo les aseguró que empezarían a predicar a los no judíos, refiriendo a la profecía del libro de Isaías. Y es curioso, o sea, cómo para Dios las cosas están todas perfectamente bien preparadas. En el libro de Isaías, ¿se acuerdan ustedes que el libro de Isaías se escribió 700 años en promedio antes de Cristo? O sea, estamos hablando de entre 750 y 800 años antes. Pablo está refiriendo lo que dijo Dios a través del profeta Isaías, que le dice, dice capítulo 49, párrafo 6 de Isaías, que dice, es importante mencionar que cuando encontramos palabras proféticas, bueno, dice aquí, que era, les aseguraron, dice, ¿qué es lo que decía esa profecía? Dice, te he puesto por luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Dios le había dado a Isaías para el pueblo de Israel. Recordemos, el pueblo de Israel era, por decirlo así, el gallo de Dios. Dios quería, a través del pueblo de Israel, traer toda la revelación del reino de los cielos para todas las naciones. Pero los judíos se quedaron atorados en su protocolo religioso. Y entonces, por cumplir sus rituales religiosos, dejaron de atender la dirección del Espíritu de Dios. Y entonces, en esa situación, dice Dios, pues ¿sabes qué? Voy a tener que ir porque estos están muy verdes. Y sin alusiones personales. Estos están muy verdes. Hay que enseñarles, hay que irles a abrir los ojos de las cosas como deben de ser. Entonces Dios mismo visita esta tierra en la persona de Jesucristo. Dice, a ver, momento, señores, el asunto no es así, el asunto es de otra manera, es por fe, no es por obras. Y entonces empieza a predicar el evangelio, incomoda a los judíos, hasta que finalmente toman acción, lo persiguen y acaban llevándolo ante las autoridades romanas para que lo mataran. Y efectivamente así sucedió, pero gracias a Dios, que Dios lo levantó de los muertos. Y eso es algo que también vimos hace unos días. No sé si lo recuerden, pero estábamos leyendo de cómo el rey David había escrito en un salmo que su santo no vería corrupción. Y efectivamente eso se cumplió en Jesucristo, porque Jesucristo fue resucitado. Y entonces el cuerpo de Jesús no se corrompió, no se llenó de gusanos como todos los demás cuerpos que se entierran tienen como consecuencia, ¿no? Bien,
Entonces, pues estamos en eso. Cuando leemos la Escritura y vemos que Dios da un anuncio profético como este del libro de Isaías, no solamente tiene que ver con lo que se está viviendo en ese tiempo, sino tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con la aplicación práctica y un cumplimiento que va a ser posiblemente muchos siglos después. Y de eso se trata la profecía, no solamente para nuestro tiempo, sino para tiempos posteriores a nosotros. Entonces, ahorita Dios nos está hablando con estas escrituras que sucedieron o que tuvieron lugar, tuvieron cumplimiento, primeramente en aquella época del profeta Isaías, pero después tuvieron cumplimiento en la época de Jesucristo y ahora tienen cumplimiento en nuestra época, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se queda estacionada en un momento de la historia, sino que es una palabra viva, eficaz, es una palabra que continúa generando vida. ¿Se acuerdan ustedes, o lo hemos dicho varias veces, que cuando dijo el Señor en el Génesis, dice, sea la luz, dice, y haya lumbreras en la expansión? Nunca dijo, pues ya hasta ahí nomás. Y los científicos siguen viendo la generación de nuevas constelaciones, de nuevas galaxias, y conforme más potentes son los telescopios y los instrumentos de exploración a nivel espacial, pues se maravillan y dicen, ¡ay, una nueva estrella! ¡Ay, una nueva constelación! ¡Ay, una nueva! ¿Por qué? Porque el Dios determinó que así fuera. Y la palabra en ningún momento nos dice, y Dios dijo, ya hasta ahí nomás. O sea, esa es su palabra, sigue generando, porque dijo Dios, sea la luz, y ya. O sea, es una palabra que continúa, y lo mismo en nuestra vida. Entonces, llega en un tiempo, se cumple en ese tiempo, alcanza nuevos tiempos, nuevas épocas de la humanidad, y ahora nos llega a nosotros, y cumple ese propósito en nosotros. Entonces, bueno, aquí dice lo que le decía a Isaías, dice, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Y entonces, bueno, aquí podemos decir nosotros, pues sí, a los profetas los mandó. Y luego podemos decir, sí, a Jesucristo lo mandó. Y después podemos decir, sí, a los discípulos de Cristo los mandó. Pero ¿sabes una cosa? Que ahora nos manda a nosotros. Ahora es a nosotros a quienes nos llega esta palabra y dice, te he puesto como luz para las naciones. Tú y yo somos luz para nuestra gente, para nuestra nación, para nuestra familia. Tú y yo somos aquellos que Dios quiere usar para que nuestros seres queridos lo conozcan. Tú y yo somos esos que Dios quiere usar para que toda nuestra parentela, para que nuestros compañeros de trabajo, para que nuestras amistades. Ahora, yo sé que no es fácil. No es fácil compartir de Cristo. Los primeros que se ponen tiesos son los parientes. Les hablamos de Cristo y nos empiezan a ver feo. Les hablamos de la salvación por la fe, les hablamos del compromiso con el Señor y entonces empiezan, no, ¿sabes qué? Ya te estás poniendo medio fanático. Ya mejor bájale, no es para tanto. Y nosotros vemos cómo nuestra alma va anhelando cada vez más y más y más del Señor. Y la gente a nuestro alrededor no lo entiende. De la misma manera que estos hombres no entendían la pasión con la que Pablo y Bernabé estaban predicando en ese lugar. Y entonces dijeron, ¿y por qué la gente ha de seguirlos a ellos? ¿Por qué? O sea, y empiezan a discutir, empiezan a enfrentarlos y a rechazarlos, ¿no? Bueno, entonces después de eso, dice que
que después esta palabra, bueno, lo escribía yo en la reflexión de este día, que esta reflexión que impulsaron en definitiva la tarea evangelística de Pablo y de la iglesia de los discípulos: me serás por luz a las naciones. Y ese fue uno de los principios, uno de los empujones que le dio Dios a la iglesia de los discípulos, de la cual somos parte. El otro día David nos estaba platicando de cómo es que nosotros llegamos a tener esta posición de compartir, o de esta encomienda de hablar de la palabra de Dios, y nos refirió varios pasos, varios puntos, varios momentos, empezando por el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y cómo fue de alguna manera moviendo, o bueno, llegando la información, la intención de esos hombres y mujeres que recibieron un toque especial de Dios a través de su Espíritu, de cómo fue que finalmente llegamos a este tiempo en el que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero no somos parte de ninguna denominación, no somos parte de ninguna institución religiosa tradicional, no somos adventistas, no somos presbiterianos, no somos de las diferentes formaciones, ¿no? Pero somos hijos de Dios y tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. Entonces llegamos aquí a nuestro tiempo y recibimos la encomienda que Pablo y Bernabé estaban recibiendo: serás luz a las naciones. Y es que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos esa oportunidad. Y no lo digo como algo gravoso, es decir, ay, es que a poco si me voy de vacaciones tengo que predicar. Pues no tienes, pero sería bueno. No tienes, pero valdría la pena que esa luz que hay en nosotros la podamos compartir con aquella gente, con quien sea que tratemos. Puede ser un mesero, puede ser un compañero de playa, ¿no? Así estás ahí feliz de la vida disfrutando del sol, pues a lo mejor la persona de junto. O sea, atentos a la dirección del Espíritu Santo, porque el propósito de la iglesia no es hacer una religión. El propósito de la iglesia es expandir el reino de los cielos. Ahora, si tú ves una gráfica de México, podrías decir que en México es notable la presencia de la iglesia de Cristo. Si haces una estadística, ¿se podría notar que hay algún cristiano en México? Desgraciadamente no. ¿Por qué? Porque los niveles de maldad, los niveles de corrupción, los niveles de perversidad que vemos a nuestro alrededor son tan grandes, tan altos, que si nosotros nos conformamos con traer a nuestra vida el conocimiento de las cosas del Señor, pero no los hablamos, no exportamos a otros corazones las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, pues entonces nuestra nación, ¿qué puede hacer? Queremos que todo cambie a partir del 1 de julio. ¿Saben una cosa? Casi proféticamente les puedo decir, no van a cambiar. No van a cambiar. Quitas un equipo de corruptos y llega otro equipo de corruptos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues aprovechar que pueden tener el poder y el manejo de los dineros, y entonces sale un grupo de corruptos ricos y llega otro grupo de corruptos que no son tan ricos y que van a salir igualmente ricos, porque esa es desgraciadamente es la condición del ser humano. Pero ahí es a donde hace falta el Evangelio. Nosotros necesitamos generar una sociedad santa para Dios. Publiqué nuevamente una estampita en donde yo les recomiendo que antes de votar el próximo 1 de julio, le pregunten a Dios por quién. Yo tenía una simpatía, y ahorita ya se los puedo platicar porque ya se bajó de la carrera esta mujer. Yo tenía simpatía para votar por Margarita.
la razón que fuera, yo sentía que tenía yo inclinación a votar por Margarita. Se bajó de la contienda, me dejó sin candidato. Ahora el asunto es que yo pienso que a lo mejor estaba yo tan convencido o tan inclinado a votar por Margarita que ahorita Dios me da la oportunidad de que verdaderamente yo lo oiga, porque a lo mejor mis argumentos eran demasiado consistentes para votar por ella y apoyar su candidatura. Y ahora ya no está la señora esta, entonces ya me quedo yo con la urgencia de que sea Dios el que me guíe. ¿Tú crees que puedo yo poner mi confianza como mexicano en cualquiera de los candidatos que prevalecen? O sea, estaría yo loco si confío en ellos. Ninguno de ellos puede resolver el asunto. No es un asunto de colores o de partidos. No es asunto de personalidad o qué tan ¿cómo se dice? Elocuentes puedan ser. El asunto es de parte de Dios. Y si nosotros como iglesia podemos atender la voz de Dios a la hora de poner nuestro voto, entonces salga quien salga, podremos saber que la iglesia de Cristo determinó el gobierno que tendremos. No sé si me alcanzo a explicar, pero eso es exactamente lo que yo pienso. Entonces, nosotros estamos llamados a llevar las buenas noticias hasta lo último de la tierra. Somos esa gente de la que Dios estaba hablando en este pasaje del libro de los Hechos que estamos leyendo ahora. Y entonces, bueno, dice que finalmente fueron expulsados de esa región. Y pues lo que hicieron Pablo y Bernabé, siguiendo una costumbre judía, fue sacudir el polvo de sus pies al salir de las ciudades que los rechazaban o que rechazaban a Dios. Y como les pongo aquí, probablemente sin darse cuenta, estaban cumpliendo una instrucción del Señor Jesucristo cuando envió a sus discípulos a compartir sobre el reino de los cielos. Dice, y donde no los reciban, pues sacudan sus pies de ese lugar. Dice, y entonces pues esa comunidad, esa comarca, esa ciudad, le va a tocar juicio, porque no quisieron recibir las buenas noticias. Entonces, bueno, Pablo y Bernabé pues agarraron, se sacudieron sus sandalias. En ese tiempo no había Nike. Y entonces, seguramente teniendo esa convicción, y dijeron, bueno, pues ni hablar si no lo reciben. Fíjense qué grave está el asunto, de acuerdo a lo que dijo Jesús en Mateo 10, 14 y 15. Dice, si alguien no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o de ciudad y sacúdanse el polvo de los pies, y de cierto les digo, en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Entonces, yo estoy seguro que hemos escuchado o hemos tenido las experiencias a veces de que llegamos y compartimos el Evangelio y la gente nos tacha de locos, nos tacha de ridículos, de religiosos, de fanáticos. Y desgraciadamente la gente no sabe el peligro que tiene. No es popular hablar la rectitud, la santidad que Dios tiene como tarea para cada uno de nosotros. No es popular. O sea, es más fácil que mis amigos, los que son del mundo, me reciban bien un chiste colorado, me reciban bien un video subido de tono, a que me acepten un párrafo de la Escritura o una reflexión de la palabra de Dios. Así está el mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de hacerlo. ¿Sí me explico? Fíjense que se acaba de descomponer mi camioneta el viernes. El jueves fuimos a Cuernavaca para ver a un neurólogo que nos iba a dar una evaluación de Damaris. Fuimos, perfecto. Anduvimos ahí en Cuernavaca, perfecto. Regresamos a la Ciudad de México, perfecto. El viernes por la mañana ya no jaló la reversa. Ya no jaló. Entonces, reversa, tiene la transmisión automática.
La reversa, nada. Y nada. Entonces, pues tuvimos de donde habíamos ido hacia adelante, porque el viernes que salimos, pues salimos hacia adelante y no nos habíamos dado cuenta de que no jalaba la reversa, y ya para regresar a la casa, pues ya no jaló la reversa. Entonces, pues tuvimos que seguir yendo para adelante todo lo que pudimos, y finalmente llegamos y para adelante la dejamos ahí estacionada frente a la casa, ¿no? Entonces llamé a un mecánico que vive por ahí, bueno, que tiene su taller por ahí cerca, y me dio un estimado de reparación entre 18 y 20 mil pesos. Hablé por teléfono a otro taller que se dedica a las transmisiones, y pues sí, mire, dependiendo de lo que sea, así a ojo de buen cubero, le sale entre 18 y 25 mil pesos. Dice, no más de 25 mil pesos. Digo, hombre, pues qué buena noticia, ¿no? Entonces, llega un momento en el que pensamos, ¿que a los cristianos no nos tiene que ir bien? ¿Qué no nos tiene que ir bien? De acuerdo a lo que sabemos de Dios, ¿qué no podríamos nosotros estar exentos de todas esas monsergas de la vida? Y lo que yo veo aquí con Pablo y Bernabé fue que ellos estaban haciendo el bien. Ellos no estaban haciendo daño, estaban predicando las buenas noticias, y se les viene encima una sociedad mañosa. Dice aquí, y no lo leímos ahorita, pero dice aquí que esos judíos que los empezaron a molestar, dice que se fueron a buscar a las damas piadosas. O sea, damas piadosas, yo lo veo así como las de los comités, ¿no? De la sociedad. Esas señoras muy, muy elegantes y muy ricachonas, que tienen sus juntas de la asociación fulana y la asociación perengana para hacer sus obras de caridad, ¿no? Pero que no conocen al Señor. Entonces dice que se las agenciaron, y que con ellas y las autoridades lograron finalmente expulsar a Pablo y a Bernabé. Y uno piensa, pues qué mala onda, si están haciendo lo bueno, ¿por qué les pasa esto? ¿Por qué a ti o a mí nos puede pasar algo que no es bonito, que no es agradable? ¿Por qué se te descompone el coche? ¿Por qué? O sea, no lo maltraté, no lo puse a correr carreras, o sea, lo usé de una manera normal. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y es que, ¿saben una cosa? Muchas veces se cumple en nosotros, en nuestra vida, lo que dice el Señor. Dice, en el mundo tendrás aflicción. Eso es una verdad. En cualquier momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar situaciones desagradables, unas de una magnitud, otras de otra. Pero ¿cuál es la respuesta que como hijos de Dios debemos dar a ese tipo de situaciones? Pues lo podemos aprender en la Escritura. Podemos leerlo ahí en lo que estamos viendo acá en el verso 52 de lo que estamos viendo en este día. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible estar lleno de gozo? No dice tantito contentos. ¿Por qué estaban contentos? Si los acaban de echar de una ciudad, les acaban de hacer un panchote. Ellos con la mejor disposición predicando, y viene y se les junta una bola de gente de la alta sociedad, y vámonos para afuera, y se me va, pero rapidito, ¿no? Y aquellos llenos de gozo. ¿Cómo es eso posible? ¿De qué planeta eran? En mi planeta las calamidades causan tristeza. ¿De qué planeta eran esos señores? ¿De qué planeta somos tú y yo? ¿De qué manera reaccionamos ante ese tipo de cosas? Ayer me hizo favor mi hijo Danilo de llevarme a un compromiso que teníamos en la mañana, y hoy David me hizo favor de venir para recoger todas estas cosas porque mi camioneta no sirve. Entonces él tuvo que exportar a sus hijos y todas las instalaciones que trae la camioneta para traer 3 hijos, las tuvo que sacar para poder llenar la camioneta con estas cosas. Y Tere se tuvo que venir en Uber con los hijitos de David. No sirve mi camioneta. Ahora,
ahora ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? ¿Me voy a conseguir en vez de guitarra un violín para tocar aquí? No, o sea, pero ¿qué dice la Escritura? Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hace un rato estábamos cantando y estábamos diciendo, Espíritu, ven. O sea, es que si no tenemos una presencia, una visitación del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces todas esas cosas que vivimos, porque todos vivimos cosas en nuestra vida, todo eso nos puede tumbar, todo eso nos puede llevar a una situación de pesar, de frustración. Sí, pues estoy haciendo cosas buenas, ¿por qué me pasa esto? Ahora, podría yo pensar, y bueno, se los estoy platicando esto porque pues es algo que me pasó, ¿no? Pero y yo sé que por supuesto es mucho menos grave que se descomponga un coche a que a alguien le secuestren un familiar. Conocemos gente que le secuestran familiares, o conocemos personas que los hijos desgraciadamente les tienen un accidente y se mueren. O sea, ahorita hay una amiga nuestra que está muy grave en el hospital. Temen por su vida, está muy grave. Es una mujer que tiene mucho dinero, es jubilada de Telmex, tiene muy buen dinero, tiene un departamento en uno de esos edificios nuevos que tienen alberca y tienen gimnasio y tienen de todo. O sea, pero pobrecita, está enferma. Y nos acaba de avisar hoy por la mañana que ya la van a internar en el hospital. Y bueno, es una mujer que ama a Dios, es una mujer que ha sido generosa. Durante una época, Tere y yo estuvimos yendo a nadar ahí a su casa. Imagínate, sí, un martes por la mañana nos habíamos puesto de acuerdo, íbamos a nadar a su albercota ahí del edificio, en un, no sé qué piso es, 19 o no sé, allá arriba una albercota. Se ve la ciudad padrísima y tú acá, así como magnate, ¿no? Padrísimo, o sea, una buena persona. Y de repente viene esta situación y todo viene para atrás. ¿Por qué pasan esas cosas a los que aman a Dios también? Pues porque estamos en el mundo y porque el Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Ahora, ¿cuál es la esperanza de esta mujer? La esperanza de esta mujer es Cristo. Si se muere, ella sabe que va a la presencia de Dios. Y de la misma manera podemos nosotros pensar, bueno, ¿qué es que se descomponga un coche comparado con esta otra situación? Ahora, no se trata de estar compitiendo a ver quién le va peor, o quién tiene el daño más grave o la necesidad más imperiosa. Hace unos meses, esta misma mujer de la que les platico, tuvimos una reunión en nuestra casa, ella y otras señoras también mayores, y entonces ella nos platicó así muy en confianza y nos dijo, me gustaría hacer una donación. Dice, tengo un dinero que quiero donar. Dice, pero estoy buscando la causa más importante. O sea, no puede ser cualquier cosita, tiene que ser algo verdaderamente importante. Y en ese momento, pues nosotros teníamos algunas ideas que le quisimos dar. Oye, fíjate que hay esta situación o hay esta otra, una necesidad por aquí, otra necesidad por allá. Dijo, no, pero mira, esto se puede resolver así, esto se puede resolver asado. Y ninguna de las sugerencias que nosotros le dimos la consideró suficientemente válida, ¿no? Y entonces, bueno, pasó el tiempo. Seguramente encontró algún proyecto, alguna necesidad para ella poder invertir todo ese capital que quería donar. Y ahorita, después de unos meses, ahorita ella se está enfrentando a la muerte, con un deterioro en su organismo así casi total, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar una situación así con gozo? ¿Cómo? ¿Cómo pueden estar con gozo? Por ejemplo, la experiencia que han tenido Alex y Sandy con la chiquita. Desde que nació son estudios, hospitales, especialistas, radiografías, todo. O sea, el último estudio, el más importante, la famosa resonancia, ¿no? Un
estudio muy pues muy extenso, muy completo. Hagan de cuenta como rebanaditas, cuando uno va por el jamón y pide uno la rebanada delgada, hagan de cuenta así, pero una serie de rebanadas de toda la cabeza, primero de arriba para abajo, luego de un lado para el otro, luego de abajo para arriba, luego al frente para atrás, luego de atrás para adentro, así una serie de rebanaditas, y todo eso genera una imagen. Y todas esas imágenes fueron las que fuimos a ver el otro día ahí con el neurólogo en Cuernavaca. Entonces, alguien podría pensar, oye, qué mala onda, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué no ha sido un desarrollo normal como fue el desarrollo de Alessi cuando ella nació, o de tantos otros bebés que nacen sin ningún problema, sin ninguna cosa? Y entonces, ¿que ellos están condenados a vivir frustrados? Pues no, porque ellos aman al Señor. Y bueno, a lo mejor, no es cuestión de que yo me apropie del testimonio de ellos. Ellos tienen sus propios testimonios, pero como un ejemplo que los conocemos, que los amamos, y entonces podemos ver que ellos pueden estar llenos de gozo, que las cosas, independientemente de que cada resultado ha sido positivo, o sea, en ningún resultado de todos los estudios que le han hecho, les han dicho, ¿sabes qué? Ya valió queso tu niñita. En ninguno, en todos es, ¿sabes qué? Esto es así, 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 y las cosas están en términos normales, y aunque esto pueda estar de cierta manera ahorita, o provocado por el nacimiento, o por lo que quieras, tiene una serie de opciones y oportunidades de desarrollo que la chiquita, en términos generales, va a estar bien, o sea, no hay problema. Ha sido un proceso dificultoso, pero podemos nosotros enfrentar las circunstancias llenos de gozo. Pero ¿sabes una cosa? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, no supe qué pasó. Estaba yo agradecido con Dios. Estaba yo diciéndole, gracias Señor, gracias por esta paz que estoy sintiendo. Y esas palabras de gracias Señor empezaron a cambiar en un lenguaje que yo no comprendía. Es un evento sobrenatural. Luego me lo explicaron, porque yo no tenía la menor idea. Luego me lo explicaron y dijeron, ¿sabes una cosa? Procura practicar ese lenguaje. Es un lenguaje que Dios da a través de su Espíritu. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y entonces me dijo, practícalo todos los días, un ratito. Y hemos oído cantidad de predicadores, cantidad, que nos dicen, ¿sabes una cosa? Es importante que hablemos en el Espíritu, porque dice la Escritura que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del hombre. Entonces necesitamos nosotros aprovechar ese recurso. Entonces, si estamos nosotros buscando al Espíritu Santo, como predicó David la otra vez, o como cantamos ahorita en la mañana, estamos buscando, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Y yo creo que pues la invitación o la conclusión de este tiempo y de esta consideración es esa: Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, porque nos hace falta, porque lo necesitamos, porque este mundo se está yendo por un tubo, porque nos hace porque nos necesita echados a andar, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, porque podemos nosotros tener gozo, podemos estar llenos de gozo. Eso quiere decir hasta el límite posible de gozo, de alegría, de satisfacción, de fe, Señor, sin importar qué cosas estén sucediendo a nuestro alrededor. Tú eres el que tiene la solución para cada una de ellas, Padre. Y así es en nuestra vida, y así será, porque tú nos has dado testimonio, tú nos has dado muestras una y otra vez del buen cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros, los que te buscamos, los que te honramos, los que nos hemos comprometido contigo de una manera personal, íntima, firme, seria. Muchas gracias, Señor, porque lo que vemos en estas escrituras lo podemos ver reflejado en nuestra propia vida 2000 años después. Gracias porque tu palabra no tiene fecha de caducidad, Señor. Gracias porque es una palabra de vida por siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar.
Y por eso te damos muchas gracias, Señor. Ahora simplemente te decimos, Señor, llena nuestra vida. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que no solo sea una referencia en la Escritura, sino que sea una poderosa realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora te invito a que tú le digas, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dile, lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Padre, y te damos gracias porque tu palabra dice que cuánto más no nos darías el Espíritu a aquellos que te lo piden. Lo creemos, Señor, y sabemos que tendremos evidencia de esa llenura de tu Espíritu en nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Bendito sea siempre. Amén.